Sean bienvenidos al canal de diseños experimentales. En esta oportunidad voy a hablar sobre los diseños factoriales con dos factores A por B. Hola a todos, mi nombre es Enianel Alba Ramírez, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Como ejercicio tenemos: el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAM) realizó un estudio titulado Vitamina C retención en jugo de naranja congelado reconstituido, en el que se analizó la estabilidad de la vitamina C en el concentrado de jugo de naranja congelado reconstituido y almacenado en un refrigerador durante un periodo de hasta una semana. Se probaron 3 tipos de concentrado de jugo de naranja congelado en 3 periodos distintos, los cuales se refieren al número de días transcurridos desde que se mezcló el jugo hasta que se probó. Se registraron los resultados en miligramos de ácido ascórbico por litro. Utilice un nivel de significancia de 0.05. En el cuadro tenemos los siguientes datos: marca y tiempo transcurrido en días. Marca sería el factor A y tiempo transcurrido en días sería el factor B. Marca con 3 niveles que son frutis, selva y natural. Igual en el tiempo transcurrido en días, factor B con sus respectivos niveles 0, 3, 7. Para este experimento se corren con 4 repeticiones. Para este ejercicio nos pide que construyamos el modelo estadístico y describir sus elementos, hacer la representación geométrica del diseño factorial, plantear las hipótesis correspondientes, desarrollar el análisis de varianza, hacer las conclusiones, y nos dan 2 preguntas. ¿La marca de jugo tiene efecto sobre los miligramos de ácido ascórbico retenido? ¿El tiempo transcurrido tiene efecto sobre los miligramos de ácido ascórbico retenido? Bien, estas preguntas las vamos a resolver después de realizar nuestro análisis de varianza. Ahora pasamos a resolver nuestro modelo estadístico y describir sus elementos. El modelo estadístico, así como nos pide construir el modelo estadístico, vamos a escribir el modelo estadístico y vamos a describir sus elementos. Bien, miligramos de ácido ascórbico retenido observado al utilizar la iésima marca de jugo en el jésimo tiempo transcurrido en días, igual a la media general de los miligramos de ácido ascórbico retenido más efecto debido a la iésima marca de jugo más efecto debido a la jésimo tiempo transcurrido en días más el efecto debido a la interacción entre la iésima marca de jugo y el jésimo tiempo transcurrido en días más el error aleatorio, que supone que sigue una distribución normal con media cero y varianza constante y son independientes entre sí. Y también vamos a poner los siguientes datos: I, que va a representar el factor A, 1, 2 y 3, B, J, que va a representar el factor B, igual 1, 2 y 3, y K, que va a representar al factor N, que va a representar a N, número de réplicas, N minúsculas 1, 2 y 4. Entonces, ahora pasamos a hacer la representación geométrica del diseño factorial A por B.
poniendo A marca de jugo con sus 3 niveles, fruti, selva y natural, tiempo transcurrido en días de B de 0, 3 y 7. Ahora nos pide hacer el planteamiento de las hipótesis. Podemos hacerlo de esta forma o también de esta forma. Entonces, para el efecto de A, factor A, hipótesis nula, efecto de la marca A igual a 0. Hipótesis alterna igual al efecto de la marca A diferente de 0 para algún I. Ahora, para el factor B, para el efecto B, la hipótesis nula es igual al efecto de tiempo transcurrido de B igual a 0. Para la hipótesis alterna, el efecto del tiempo transcurrido diferente 0 para algún J. Y por último, para la interacción de A a B, hipótesis nula marca por tiempo transcurrido del efecto A a B igual a 0 para toda IJ. Y para la hipótesis alterna, marca por tiempo transcurrido de A a B diferente de 0 para algún IJ. Ahora vamos a desarrollar el análisis de varianza. Para desarrollar el análisis de varianza tenemos que tener en cuenta que A también que es igual a I es el factor A que es la marca y tiene 3 niveles. B, también conocido como J, es igual al factor B que es el tiempo transcurrido en días. Igual tienen 3 niveles. N minúscula, que son el número de réplicas o repeticiones, y estas son 4. N mayúscula, que es 36, que son el total de observaciones, y que vamos a trabajar con un nivel de significancia del 0.05%. Bien. Para empezar a desarrollar el análisis de varianza tenemos que hacer la suma de cuadrados. Empezamos por la suma de cuadrados totales. Es la sumatoria, suma de cuadrados totales es igual a la sumatoria de cuadrados de todas las observaciones menos la suma total de todas las observaciones al cuadrado entre el total de las observaciones. Bien. La sumatoria de los cuadrados de todas las observaciones viene a ser 52.6 al cuadrado más 54.2 al cuadrado más 56.0 al cuadrado y así sucesivamente hasta la última repetición que es 47.6 al cuadrado. Todo eso sumado nos da 83.074.20. Una vez encontrado eso, pasamos a resolver la suma total de todas las observaciones al cuadrado entre el total de las observaciones. La suma de todas las observaciones me da 1723.8 y esto lo elevamos al cuadrado, como dice la fórmula, lo elevamos al cuadrado sobre n que viene a ser 36 observaciones. Y esto nos da 82.541.29. Ahora nos dice la fórmula que debemos restar. Entonces restamos 83.074.20 menos 82.541.29
es igual a 532.91. Entonces la suma de cuadrados total es 532.91. Una vez encontrada la suma de cuadrados totales, pasamos a resolver la suma de cuadrados de A. Bien, la suma de cuadrados de A. Para la suma de cuadrados de A utilizamos la siguiente fórmula. Suma de cuadrados de A es igual a la sumatoria de cuadrados de las observaciones de los niveles del factor A dividido entre B por n. Todo eso menos la suma total de todas las observaciones al cuadrado entre el total de las observaciones. Bien. Pasamos a hacer la suma de los cuadrados. En la tabla hacemos la suma de los factores, la sumatoria de los niveles del factor A. En el primer nivel nos sale 576.9. Eso lo elevamos al cuadrado más. En el siguiente nivel nos da 559.6. También lo elevamos al cuadrado. Y en el tercer nivel nos da 587.3. Lo elevamos al cuadrado. Y la fórmula nos dice que debemos dividir entre B por N. Como ya vimos, B, que dice B, vale 3 y N minúscula vale 4, que son las réplicas. Vale 4. Entonces esto nos da 82.573.92. Menos, vamos a restar menos la suma total de todas las observaciones al cuadrado entre el total de las observaciones. Entonces, como ya vimos, la suma de todas las observaciones nos da 1723.8 elevado al cuadrado entre 36 nos da 82.541.29 y lo restamos y nos sale la suma de cuadrados de A 32.63. Una vez encontrado la suma de cuadrados de A, pasamos a... Bien, una vez encontrada la suma de cuadrados de A, pasamos a resolver la suma de cuadrados de B. La suma de cuadrados de B es igual a la suma de cuadrados de todas las observaciones de los niveles del factor B entre A por N, como se ve en la fórmula, menos la suma total de todas las observaciones al cuadrado entre el total de las observaciones. Ahora, la suma de B en el primer nivel nos sale 614.7. Eso lo elevamos al cuadrado más el siguiente nivel del factor B nos sale 566.6 elevado al cuadrado más 542.5 elevado al cuadrado entre, como dice la fórmula, dividido entre A por N. Podemos ver allí que A vale 3 y N, que son los números de réplicas, vale 4. Entonces, resolviendo esta operación, nos da 82.766.49 menos, y vamos a restar entre la suma de total de todas las observaciones al cuadrado entre el total de las observaciones, que nos da 82.541.29 y la suma de cuadrados de B entonces nos da como resultado 225.20. Bien, una vez encontrado la suma de cuadrados de B, pasamos a resolver la suma de cuadrados de las interacciones. Esto es igual
a la suma de las interacciones de A por B al cuadrado entre n, que son los números de réplicas, menos la suma total de todas las observaciones al cuadrado entre el total de las observaciones menos la suma de cuadrados de A menos la suma de cuadrados de B. Bien, ahora vamos a sumar las interacciones del factor A y el factor B. Aquí en el cuadrito están las interacciones. En el siguiente cuadrito hay las interacciones. Las interacciones de primera interacción es la suma de 52.6 más 54.2 más 49.8 más 46.2 que nos sale 202.8 más la siguiente interacción. Están de acuerdo a sus colores para no confundirse. Más la siguiente interacción que la suma de 49.4 más 49.2 más 42.8 más 53.2 nos da como resultado 194.6. Y así sucesivamente, dependiendo de los colores que están, le puse de colores, como son 4 repeticiones, sumé esta interacción y esto nos da estos resultados. Ahora, cada uno de estos resultados lo voy a elevar al cuadrado entre n, que son los números de réplicas, que vale 4, menos, ahora voy a restar menos la suma total de todas las observaciones al cuadrado entre n menos la suma de cuadrados de A, que es 32.63, menos 225.20, y nos da la suma de cuadrados de las interacciones, nos da 17.74. Bien, después de resolver esto, de encontrar la suma de cuadrados de las interacciones de A por B, pasamos a restar, a encontrar la suma de cuadrados del error. La suma de cuadrados del error es igual a la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de A menos la suma de cuadrados de D menos la suma de cuadrados de la interacción. Restamos todos esos valores que ya encontramos y nos da como resultado la suma de cuadrados del error 257.34. Después de esto, después de encontrar la suma de cuadrados, pasamos a llenar nuestro cuadro de análisis de varianza, también llamado cuadro de ANOVA. Bien, para el factor A, la suma de cuadrados nos dio 32.63. Para el factor B, la suma de cuadrados nos dio 225.20. Para el factor de la interacción, 17.74. Para el error, 257.34. Y el total, 532.91. Ahora, pasamos a resolver los grados de libertad. Para hallar los grados de libertad lo encontramos de la siguiente manera. Para el factor marca, A menos 1, A es igual a 3, menos 1 nos da 2. El B, para el factor B, B vale 3, menos 1 es igual a 2. Para el factor de para las interacciones, A menos 1 por B menos 1 es igual a 4. Para el error, A por B por N menos 1 es igual a 27. Y para el total, A por B
por n menos 1 nos da un valor de 35. Bien, ahora resolvemos el cuadrado medio y lo encontramos de la siguiente manera. Es la división entre la suma de cuadrados y los grados de libertad. Quiere decir 32, suma de cuadrados del factor A es igual a 32.63 entre 2 y el cuadrado medio nos da 16.3158. Y para el factor B, 225.20 entre 2 nos da 112.6008. Para la interacción, 17.74 entre 4 nos da 4.4354. Para el error, 257.34 entre 27. Y el cuadrado medio nos da 9.5309. Ahora, f sub 0 lo hacemos de la siguiente manera. $16.3158 entre la suma de cuadrados medios del error. El cuadrado medio del factor A entre el cuadrado medio del error. Entonces 16.3158 entre 9.5309. Y para el factor B, cuadrado medio del factor B es 112.6008 entre el cuadrado medio del error 9.5309 nos da 11.8143. Y por último tenemos la interacción del cuadrado medio del error, que es 4.4354 entre el cuadrado medio del error 9.5309 nos da como resultado 0.4654. Ahora, para encontrar el F crítico, lo hacemos 1 menos alfa, siendo alfa 0.05. Entonces, 1 menos alfa nos sale 0.95, coma, A menos 1 de los grados de libertad del factor marca 2, coma, más el error, que es 27, nos da, lo buscamos en la tabla de Fisher, o también podemos usarlo en Excel, buscar en Excel, poniendo, y nos sale 3.3541. Para el factor B es lo mismo, 3.3541. Para el factor de la interacción, solo va a cambiar los grados de libertad, que vienen a ser 4. Nos sale 2.7278. Y para resolver el p-valor, utilizamos las combinaciones en Excel, que es igual a dis.f más la f sub 0, punto y coma, los grados de libertad 1 y los grados de libertad 2. En este caso, f sub 0 es igual para el factor A 1.7119, punto y coma,
los grados de libertad del factor A, que viene a ser 2, punto y coma, los grados de libertad del error, que viene a ser 27. Y nos sale como resultado 0.19953962. Para el factor B, hacemos lo mismo. F igual a dis.f, entre paréntesis, f sub 0, que viene a ser 11.8143, los grados de libertad 1, que son 2, los grados del error, que es 27. Nos da como resultado 0.00020609. Ahora para la interacción, lo único que cambian son la FC sub 0 y los grados de libertad 1. Y entonces nos sale 0.04999789. Bien, una vez realizado, completado el cuadro de ANOVA, una vez llenado todo el cuadro de ANOVA, pasamos a hacer las conclusiones. En este caso vamos a tener 3 conclusiones. Las conclusiones del factor A, del B y de la interacción. Empecemos. Como F sub 0 no pertenece a la región crítica, por lo tanto, existe suficiente evidencia estadística para afirmar que no se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que el factor de marca A no tiene efecto o influye sobre la pérdida de peso en la fruta con un nivel de significancia del 5%. Ahora, para el factor B. Como F sub 0 pertenece a la región crítica, por lo tanto, existe suficiente evidencia estadística para afirmar que se rechaza la hipótesis nula, concluyendo así que el factor de tiempo B sí tiene efecto o influye sobre la pérdida de peso en la fruta con un nivel de significancia del 5%. Como F sub 0, ahora para la interacción. Como F sub 0 no pertenece a la región crítica, por lo tanto, existe suficiente evidencia estadística para afirmar que no se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que el factor de interacción AB no tiene efecto o influye sobre la pérdida de peso en la fruta con un nivel de significancia del 5%. Ahora pasamos a resolver las preguntas que nos dieron. ¿La marca de jugo tiene efecto sobre los miligramos de ácido ascórbico retenido? Bien, nos vamos a guiar del cuadro de ANOVA, de la tabla, y vamos a decir que como el estadístico de prueba F sub 0, que vale 1.7119, es menor que F crítica, o sea, 3.3541, no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, por lo que se concluye que existe evidencia estadística suficiente para afirmar que la marca del jugo no tiene efecto sobre los miligramos de ácido ascórbico retenido a un nivel de significancia del 5%. Ahora la siguiente pregunta. ¿El tiempo transcurrido tiene efecto sobre los miligramos de ácido ascórbico retenido? Bien, pasamos a resolver. Como el estadístico de prueba F sub 0, que es igual a 11.8143, es mayor que 3.3541, que es la F crítica,
Rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, concluimos que sí existe evidencia estadística suficiente para afirmar que el tiempo transcurrido tiene efectos sobre los miligramos de ácido ascórbico retenido a un nivel de significancia del 5%. Bien, dicho todo esto, espero que les haya gustado el video y muchas gracias.